Hola a todos, qué placer encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a analizar el siguiente tema, razones trigonométricas del triángulo rectángulo y el teorema de Pitágoras. Recordar que las razones trigonométricas solo se utilizan en triángulos rectángulos, no en otro tipo de triángulos. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Analicemos la primera. Seno. Su abreviatura es sen y es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. La segunda es coseno. Su abreviatura es cos y es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera es tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Solo analizaremos las tres que son las más importantes. Ahora, ubiquemos el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente en los triángulos rectángulos correspondientes. Miremos, el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Estará siempre al frente opuesto al ángulo recto, puesto que es un triángulo rectángulo, consta de un ángulo de 90 grados. Existen dos catetos, A y B. ¿Cuál es el adyacente y cuál es el opuesto? Esto dependerá del ángulo en que estemos analizando. Si analizamos el ángulo A, es decir, su abertura, el cateto opuesto al ángulo A será la A minúscula, es decir, el que está al frente. El cateto adyacente será el que está al lado del ángulo, es decir, más cercano a este, y en este caso será B. Pero si analizamos el ángulo B, el cateto opuesto será B. El cateto adyacente será A y la hipotenusa será C. Analicemos otro triángulo. Aquí tenemos el triángulo PMN. También a estos triángulos podemos denotarlos por las letras griegas alfa y beta. Si queremos analizar el ángulo alfa, el opuesto será P, el cateto adyacente será N, el que está al lado, y la hipotenusa, el lado más largo, que será M. Si queremos analizar el ángulo beta, el opuesto será N, el adyacente P y la hipotenusa M. También cabe recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados y que los ángulos agudos de este triángulo rectángulo alfa y beta en este caso son complementarios, es decir, que suman 90 grados. Pongamos un ejemplo. Si alfa vale 80, beta va a valer 10, sumados dan 90 grados. Otro caso, si el ángulo alfa vale 70 grados, ángulo beta va a valer 20 y sumados darán 90 grados. Ahora, si es que tenemos una incógnita, es decir, si nos hace falta el lado A, el lado B o el lado C, en este caso la hipotenusa, aplicaremos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras manifiesta que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso particular del triángulo, la hipotenusa al cuadrado, C al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tuviéramos el triángulo rectángulo siguiente, M al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual a la suma de n cuadrado más p cuadrado. Ahora, si nuestra incógnita es C, es decir, no tenemos el valor de la hipotenusa, aplicaremos el teorema de Pitágoras y tendremos que C al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Para eliminar el cuadrado, extraemos la raíz cuadrada, eliminamos el exponente con el índice y tenemos que C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado.
Esa sería nuestra primera fórmula de cálculo. Si queremos encontrar, si tenemos como incógnita ahora A, partiremos del triángulo rectángulo, de la fórmula del teorema de Pitágoras. Si tenemos que A cuadrado más B cuadrado será igual a C al cuadrado. Hemos pasado todos los términos al primer miembro y la C cuadrado al segundo miembro. Al cambiar todos los signos no se altera el signo. Despejamos A cuadrado. A cuadrado será igual a C cuadrado menos B cuadrado, puesto que está sumando va a pasar a restar. Eliminamos el cuadrado extrayendo la raíz cuadrada. Eliminamos el exponente con el índice y nos queda que A es igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Y tenemos la fórmula número 2 cuando tenemos como incógnita el cateto A. Ahora, ¿qué pasa si la incógnita es B? Partimos del mismo triángulo rectángulo. Escribimos A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Por lo tanto, despejamos B cuadrado y tenemos que es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Eliminamos el exponente extrayendo la raíz cuadrada y nos queda que B es igual a la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Y tenemos la tercera fórmula de cálculo. Muy bien, hemos establecido 3 fórmulas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para poner en práctica lo que hemos aprendido. Vamos a suponer que si A es igual a 3 y B es igual a 4 y que la incógnita es C. Por lo tanto, aplicaremos la primera fórmula de cálculo y tenemos que C es igual a la raíz de A cuadrado más B al cuadrado. Reemplacemos los valores de A y B. C es igual a la raíz de A que vale 3 al cuadrado más B que vale 4 al cuadrado. En consecuencia, C va a ser igual a la raíz de 9 más 16 y C va a ser igual a la raíz de 25 y por lo tanto C es igual a 5. Entonces tenemos que C es igual a 5. Y lógicamente hemos determinado que la hipotenusa, que es el lado más largo, vale 5. Ahora, si nuestra incógnita es A, vamos a suponer que no tenemos el valor de A. Aplicaremos la segunda fórmula de cálculo. A es igual a la raíz de C cuadrado menos B cuadrado. Reemplazando los valores tenemos que A es igual, C que hemos encontrado vale 5 al cuadrado menos B que vale 4 al cuadrado. A sería igual a 25 menos 16. A sería igual a la raíz de 9 y A tenemos que es igual a 3. Bien, A es igual a 3. Pero ¿qué pasa ahora si nuestra incógnita es B? En consecuencia, aplicaríamos la tercera fórmula de cálculo. B es igual a la raíz de C cuadrado menos A cuadrado. Reemplazando los valores tenemos que C al cuadrado es, ya vamos a ponerle directo, 25 menos A que vale 3 al cuadrado 9. B es igual a la raíz de 16 y B es igual a 4. También podemos explicar aquí el teorema de Pitágoras. Mire, que si tenemos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 25 va a ser igual a 9 más 16 y 25 es igual a 25, cumpliéndose que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno,
Espero que haya estado claro esta explicación. Nos vemos la próxima oportunidad y sigan resolviendo ejercicios para que puedan entender de mejor manera.